Bienvenidos de nuevo al videoblog de Best Escuela de Coaching. A lo largo de los últimos posts hemos estado analizando cuál es tu estado actual, cuáles son aquellos recursos, cuál es ese punto de partida desde el cual te estás planteando hacer un proceso de cambio, caminar a través de un proceso de cambio. En el último post te poníamos este esquema que todavía está en la pizarra, en el que dividíamos un proceso de cambio en un cíclico de 3 puntos, de 3 pasos. El primero de ellos era ser consciente, es lo que hemos estado haciendo a medida que hemos estado analizando el estado actual. Una vez que somos conscientes, tomamos responsabilidad, es decir, si esto está en mi vida, si esta es la situación que tengo ahora mismo, todas las decisiones que he tomado anteriormente me llevan a estar en este punto ahora mismo. Y por último, una vez que nos responsabilizamos, ya estamos listos para poder tomar acción. Si esto es mío y lo he traído yo, soy yo quien puede quitar, soy yo quien puede modificar todas estas circunstancias en base a lo que el entorno me está dando y en base a lo que yo he decidido. Por último, una vez que hemos cerrado ese ciclo, una vez que hemos sido conscientes de dónde estamos, qué queremos y qué parte nos corresponde, hemos tomado acción desde esa responsabilidad, nos queda leer las señales que nos da nuestro entorno. Una vez que se cierra este ciclo, simplemente es repetir y repetir y repetir una y otra vez hasta que lleguemos a nuestro estado deseado, que probablemente a lo largo de tu vida se convierta en un continuo este proceso de cambio y estés viviendo de una manera muchísimo más intensa, pero también muchísimo más serena, que es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar sobre los 3 puntos, pero sobre todo desde los 2 primeros y cómo esos nos van a llevar a la manera en la que actuamos. En Best Escuela de Coaching utilizamos una herramienta que, si bien no tiene validez científica, sí que se basa en miles de años de observación. Todas las ciencias, todo el compendio de disciplinas que engloba el eneagrama, que es la herramienta de la que te estoy hablando, se compone de muchos años de observación del ser humano, de su personalidad, de sus acciones, y en base a esto se conforma una herramienta que es el eneagrama. Como te digo, para nosotros es una de las herramientas principales de uso y nos parece súper interesante como punto de partida para poder generar, aparte de ese proceso de cambio en las acciones del día a día, un desarrollo personal, un crecimiento personal. El eneagrama es un punto de partida hacia tu desarrollo personal. Si te quedas un ratito conmigo, te voy contando cómo funciona esta herramienta. Como te decía, el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento, autodescubrimiento y de desarrollo personal. Te marca muy claramente, en función de cuáles son tus características principales, tus características innatas, hacia dónde puedes ir para poder empezar a desarrollarte, para poder empezar a crecer como persona y poder estar cada vez más cerca de tu parte más esencial. Lo primero que te voy a presentar es la figura del eneagrama. El eneagrama se representa en base a 3 figuras que se unen. La primera de ellas es el círculo. El círculo representa la unión de muchos puntos. Un círculo es la unión de muchos puntos y representa de alguna manera como todo lo que tú haces está en comunión o no con el entorno, y que en base a eso vas a recibir un tipo de respuestas o vas a recibir otras, y que todo lo que tú hagas aporta a los demás, esa sensación de comunidad, esa responsabilidad. Por eso he dejado ahí arriba el esquema del proceso de cambio, porque es importante que veas cómo el eneagrama se va fundiendo con todo ese proceso de cambio. El círculo es entonces la unión de todas las personas, teniendo en cuenta que vivimos en permanente simbiosis, en permanente contacto y por lo tanto en permanente interacción, y todo lo que tú haces tiene un efecto sobre los que te rodean, incluso mucho más allá. El segundo de las figuras que compone el símbolo del eneagrama es el triángulo. El triángulo representa que todo, absolutamente todo lo que se mueve en el universo es el resultado de 3 fuerzas: un extremo, otro extremo y en el centro el equilibrio. Siempre va a ocurrir así, realmente hay 2 polos y en el centro hay un equilibrio. Si estudias un poquito el eneagrama, verás todos los ejemplos que se pueden poner para que veas que realmente así funciona el universo. Y por último, el último de los símbolos
que conforma el eneagrama representa la fuerza de 7. Y es este símbolo, que por suerte me ha salido a la primera, y que representa el continuo de todo el movimiento que siempre se genera en el universo. Es decir, el ser humano está en permanente cambio. Si te acuerdas, decíamos que los procesos de cambio al final se acababan convirtiendo en un ciclo que no tenía fin, en un ciclo de permanente movimiento. De hecho, el movimiento es vida. Si no hay movimiento, las células se mueven. Siempre que hay movimiento, va a haber vida. Por lo tanto, tienes que aceptar que en tu vida va a haber movimiento, que no puedes llegar a un estado deseado permanente, porque eso no va a existir. Tienes que empezar a aceptar en tu vida que el cambio es algo inherente al ser humano, porque si no, no evolucionaríamos. Estas figuras se juntan para dar como resultado 9 puntos en los cuales interactúan. Estos 9 puntos corresponden a los 9 tipos de personalidad que utiliza el eneagrama, que iremos desgranando en posteriores posts. Pero te recomiendo que para empezar hagas el test que te dejamos adjunto, que puedas ver cuál es tu tipo de personalidad y a partir de ahí puedas empezar a trabajar y puedas empezar a entender. Porque es muy importante que entiendas que todo lo que hay en tu vida hoy, en una parte muy importante, tiene que ver con las acciones que has realizado. Y en una parte muy importante, tus acciones tienen que ver con tus características, con tus rasgos de personalidad que te llevan a actuar siempre de una manera muy similar, en un grado o en otro, pero de una manera muy similar. Cuando estás en equilibrio, te sientes a salvo, te sientes seguro, vas a actuar de una manera mucho más serena, mucho más esencial. Sin embargo, cuando te sientes en desequilibrio, vas a tender siempre a conductas mucho más exageradas. Y esas conductas exageradas son precisamente las que van muy de la mano con tu tipo de personalidad. Iremos avanzando todo esto, pero de momento te dejamos un PDF dentro de la descripción del vídeo para que te puedas descargar y puedas hacer tu test de personalidad para que sepas un poquito más dónde estás, dónde te encuentras, qué es lo que hace que estés aquí y puedas empezar a tomar acción de una manera mucho más serena, mucho más feliz y mucho más plena. Estos 9 tipos de personalidad se representan con los 9 primeros números. Cada uno de ellos tiene unas características muy concretas que iremos viendo poquito a poco en los posteriores posts. Espero que te interese este tema, espero que te guste y espero que los siguientes posts que van a hablar sobre el eneagrama, sobre cada uno de esos eneatipos, tipos de personalidad, te puedan servir para entender un poquito más quién eres, dónde estás y hacia dónde quieres ir. ¡Hasta luego!